Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos ven. Y seguimos fortaleciendo nuestra lengua materna, el zapoteco de la Sierra Sur. Pues aprovecho esta ocasión antes de empezar con la narración en zapoteco. Les voy a contar un cuento que se llama El hombre que perdió su suerte, ¿no? Entonces los voy a contar en zapoteco, posteriormente se los voy a traducir al español. Mai somos digo pai, somos digo mai, nai ten haidis lo bota da suerna, nen sumud die, nen chetro auso goi, jabna, si yes ludna, tian zo na armen, na san si, pesigan zo hiptamen, hipta sa na huevan si así losa, andar sin rey, na cha kwata losa, persigan zo si borda, san chabon jab na kwali losa, ban sia ho sir sin jab, mai kwali kalon jab, na ziada sin jab. Nanzia si tanya kwande porque nania jab kwa jab na pesa zia la chu jab na hib la na sta lo isto jab per no jab so bin jab tanya kan jab per pues no na dis jab na dis na lo gorta na we hostin zia si kon sumo lir jab ne sumo lir jab mai jab one of these yo jab one of these ne sumo na kan jab mai sa long kwa bio dan jab bio na wi ro li ro ba jab tem yo mai yo jab si yo mai jab je kan don jab jab na di na siwa lo jab kana sumun lia jab ta na wa sos ke no sin jab ma shaga na jab na sia ta sin ken jab o ta ho nan da we an jab ho na jab na la na te lo jab sumun lia jab chu kon lia ku li na we ban so sin lo jab jab ri ta tiom lut na jab bai jab bai rop mam do rop ma dam da sa ya di jab na huin tom za jab na sumun lin jab wi na jab te na si quen lo te hi consejo lo da li jab yen diana don diaro lisla she to lisla zati ahí tu suerte jab so yan jab chilin jab ma sumo dia jab niet na sumo dia jab benta ni lo na fren sa la da wa da le lisla lu ko ne pala tiob la che gas la che tiob la pero ya cuenta na ahí tu suerte jab bai tatan jab bai o ne dian jab mai san dia so lom din sa ha que sam yo y esto nas mio dam yo la nó jab nó gol nó jab mai jab gol jab quan nó yo quan nó pai jab na nó quan ne se balon jab quan ne se yo jab ne nó na je se top na ugas na da kwet ne che tu suer jab jab gol jab ni li ko na jab ni li jab sa bai nó pai jab mai tawom que sam yo y esto na dam yo la da ho mai gok chi wi sa chop wi sa gok ka wi lo na dam yo dam bi si san jab na ma bi ya jab gol jab na quên là dễ quên này má jab má yo jab na jab men ta sta lo esto jab le na sin jab na jab so wota lo sin jab na leer na sta lan jab che cuando la lo jab lo dei na jab na nan kinu won yal jab je la na tiem bi de kem bi lu won jab san jab sa lo sa san jab so wota jab na yo jab na che ne sa ba che ta won yal jab che ta won yal ta na i zo won yal nan jab bota na sta lo esto jab na ya tan jab us na ya tan talen kem be tu suer jab ko jab chilin jab na en kem be na le tu suer bai jab nan jab lo se jab na tien yo chen en talen bio sa ko na slim jab bai yin ko lin jab dia so ya ta londes ti bes de ti di wis de ti di basa jab maurian jab ko jab ler na san jab na wuzor chit kersin jab na yang kinon le de la na chu lu gi jab lần jab saya lo so jab yo jab chen ne so ba chita cho yi jab lần jab bi jab na ya ta jab ta ngen bet sa ti wan jab ba jab gol lo so jab na tie dor chen er jab na tie dor ta ler ken bet ti wan jab ba jab ma pron di na sta la dan chen ka am ye la nan jab go si chok sos man jab na gol jab na ko na ka gen ta i tu suer jab ma ka ne se i tu suer i ten mi jab nei ku tu jab jom ko jab niet na sumunak wanta nak jab per niet che ba na so dei tu jab pues na di ko ti ob lo si jab guam bi ta en da lo so jab na yo jab ma ka na lo na ba ka na dei tu suer jab jab na per na ko nak le yo jab na ma ka sa tam lo net na lo i chu cha won na jab ma ka sa tam lo net na lo cho yi sa ching wa jab ya yo per gat jab ma ka lu ne na i tu suer jab che na ba dom dei tu suer per le la suer ko na chu jab le la suer ko na jo cuanto más yo la jab le la sin jab es mendiente que me sin jab cualquier cho din so que men jab hasta men anda te ba na so dei tu han lo ve jab nak ta mon jab
no ya hablé la suerte, no lujo, ne linda suerte, ya. Cuéntalo, no ya. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ahora se los voy a interpretar al español. Este cuento se llama El hombre que perdió su suerte. Y dice que en un pequeño poblado vivía una persona, un señor, ¿no? Y le iba muy bien, tenía mucha suerte en el trabajo, iba para acá, para allá, lo que sea, ¿no? Trabajaba en el campo. Pero muchas personas lo admiraban y dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Porque él, en eso había uno. Y dice, se le ocurrió y le dijo a su mujer, oye mujer, dice, voy a preguntarle a aquel vecino cómo le hace, porque tiene mucho trabajo, dice. Sí, hombre, dice, sí, ve a preguntarle. Entonces fue y le dijo, oye, dice, amigo, dice, quiero preguntarte una cosa, dice, porque pues la verdad hemos visto que tienes mucha suerte, dice, mucha suerte en el trabajo, dice, ¿cómo le haces? Ah, dice el otro, no, dice, no te preocupes, dice, es la suerte te llega donde quiera que estés, dice, ¿de verdad? Dice, sí, dice, pero a mí no me llega, dice el otro. Ah, bueno, dice, te voy a dar un consejo, dice, primer paso, dice, vamos a ir, lo que vas a hacer es, llegas a tu casa, puedes estar ahí tranquilamente, ¿no? Yo no sé qué vas a hacer, vas a acostarte, vas a sentarte, pero ahí vas a esperar tu suerte. ¿Cómo? Dice, ahí va a llegar. Sí, ahí va a llegar, ahí va a llegar tu suerte, dice. La suerte llega, dice. Pero ponte vivo. Ah, sí, dice el otro. Ah, llegando a su casa, ¿no? Ah, mujer, dice, mujer. ¿Qué pasó? Dice, mira, dice, voy a esperar mi suerte aquí, dice. Quedó la mujer muy sorprendida, dijo, ¿cómo? Dice, sí, va a llegar mi suerte, me dijo aquel amigo que aquí me va a llegar, dice. Así que lo que voy a hacer es colgar mi hamaca y me voy a acostar a ver si llega la suerte, dice. La mujer todavía no aceptaba, ¿no? Y dijo, ¿qué estará pasando, no? Entonces dijo, pues lo dejo a ver. Colgó su hamaca aquel amigo, bajo la sombra de su casa, tranquilamente, ¿no? Pasaron 2, 3 días y llegó la primera suerte, ¿no? Llegó el primer trabajo y le dice, tocan a la casa y sale la mujer y le dice, ¿está aquel amigo? No, dice, no está. O déjame ver, dice la señora, ¿no? Todavía, porque aquel amigo ya le dijo, pues no le digas que aquí estoy, porque estoy esperando la suerte. Entonces se metió y le dijo, pues sí está, dice, nada más que está ocupado. Ah, ¿sí estará ocupado? Sí, dice, es que pues yo tengo un trabajito, dice, quiero limpiar la milpa, pero necesito apoyo, dice, entonces quiero darle trabajo. No, dice que está muy ocupado, dice que está esperando algo. Bueno, pues ni modo, se fue aquel señor. Al otro día volvió otro. Ah, dice, señora, dice, está su esposo, pues que necesito a alguien que me ayude a cortar zacate, dice. Sí, dice, sí está, pero voy a preguntarle. Y lo mismo, le dijo aquel hombre, ¿no? No, dice, dile que no estoy, dile que estoy ocupado, ¿no? Estoy esperando mi suerte. Bueno, ni modos, son dos. Se fue. Pasaron otros y nada. Hasta que la semana y 15 días y le dijo a su mujer, oye, mujer, dice, de plano, me dijo aquel amigo que iba a llegar mi suerte y no ha llegado, dice. Yo quería ser millonario porque es la suerte, dice. La mujer dice, pues, ¿por qué no le preguntas otra vez a ver cómo es ese? Se fue, aquel hombre se levantó y le fue a preguntar al amigo. Le dijo, oye, dice, ¿por qué me engañaste? Dice, pues tú me dijiste que esperara ahí y que llegaría la suerte y no llegó, dice. Pues sí, dice, ¿cómo es posible? Dice, te mandé 2 veces, dice. La primera vez le dije al señor que estabas desocupado y podías limpiar su milpa. La segunda vez te mandé también porque quería trabajador para cortar zacate. ¿Acaso fuiste? Le dijo. Se quedó pensando el otro. ¿A poco esa era mi suerte? Pues sí, dice, ¿qué más quieres? Dice, ¿no crees que donde estás acostado te va a llegar la suerte? Pues tienes que salir a buscar, dice. Es más, ya te mandé a los trabajadores. Ahora es muy tu flojera que no fuiste, perdiste tu suerte, dice. Pues aquel amigo se quedó, pues sorprendido, dijo, no, pues sí, si eso se trata, pues sí, ni modos, ¿no? Pues ya desanimado se regresó a su casa, sabe que perdió su suerte. ¿Cuál es la reflexión, amigos? La reflexión de este cuento es que todas las oportunidades que vengan hay que aprovecharlas, ¿no? Todo es parte de nuestra suerte, ¿no? El trabajo es lo mejor que tenemos, lo quiera que sea, pues hay que hacerlo, ¿no? No hay que estar durmiendo como le pasó al amigo. Recuerden que pues a veces las oportunidades llegan a tocarte a la casa o si no a veces hay que salir a buscarlas, ¿no? Esa es la reflexión y pues también amigos les deseo que pues le echen muchas ganas lo que quiera que hagan, que estén haciendo el trabajo que tengan, pues hay que hacer lo mejor que podamos hacer y pues les deseo mucho éxito, ¿no?
mucho éxito y de eso trata este cuento. Aprovecho la ocasión también, amigos míos, de a toda la región de la Sierra Sur, empezando desde Miahuatlán de Porfirio Díaz, todo lo que es San Andrés Paxtlán, San Miguel, llegando a Pochutla, que se da la vuelta aquí por Puerto, la gente que todavía habla el zapoteco por ese lado, Cozoltepec, Magdalena, regresamos otra vez a Loxicha, de donde soy. Y pues amigos, ese es el cuento del hombre que perdió su suerte. Les deseo a todos pues que les esté yendo de lo mejor y pues hay que seguir hablando nuestra lengua. Recuerden que la lengua es lo mejor que tenemos, nuestra lengua zapoteco de la Sierra Sur. Hay que hablarlo, amigos, no nos dé pena hablarlo porque pues es algo maravilloso, es parte de nuestra cultura y pues vamos a fortalecerla, amigos. Pues cuídense mucho y pues hasta la próxima.